Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Y en este cuarto capítulo del seriado Canciones con Causa, melodías que levantan banderas, tenemos este himno antifascista nacido en Italia, que incluso es un himno también de los trabajadores, de los obreros, pero que la serie española La Casa de Papel lo popularizó, lo puso de moda. Pero incluso no hay un consenso sobre cuándo fue compuesto este tema. Para hablar de él y cómo se convirtió en un himno, tenemos en el estudio a Manuel Mirabal, quien es especialista en música, es vocalista de Aditus y director legal de música. Bienvenido, ¿cómo estás, Manuel? Bienvenido, es un gusto conversar contigo, recibirte además en el estudio. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por la invitación y sobre todo para hablar de un tema que me encanta, que es la historia, ¿no?, detrás de las canciones. Hoy en día a mí me parece a veces un poco cómico el cómo veo canciones que de pronto están sacadas totalmente fuera de contexto y la gente las empieza a bailar en fiestas, en bodas. Y uno de esos ejemplos, claro, es lo que ha ocurrido con Bella Ciao. Que ahora suena en la hora loca de un matrimonio y cuando tradicionalmente es una canción en contra de la opresión. Exactamente, sí. De hecho, a ver, la canción Bella Ciao de por sí es el ejemplo perfecto para demostrar que al final las canciones no son de sus autores, que de por sí no se tiene claridad en torno al autor. Hay quienes dicen que tenía que ver con los eskenazis, que es una rama judía que estuvo en Europa. También está otra tesis que dice que se trata de un canto popular en donde, digamos, la gente del campo, bueno, la iba cantando precisamente para, de algún modo, quejarse de la opresión de estar ahí, porque, bueno, digamos que el trabajo en el campo era un trabajo muy duro y que no se pagaba muy bien. Entonces, claro, la gente pasaba horas y horas trabajando. Y de hecho hay una letra que incluye estas partes que después ha sido cambiada a lo largo del tiempo. Entonces, estamos hablando de ya, eso se decía que era una expresión del folclore en el siglo XIX, pero alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en este conflicto donde Italia apoyaba a los nazis al principio, pero después no, porque capturan a Mussolini, lo detienen, y después Hitler rescata a Mussolini y se parte Italia en dos. Se parte Italia en dos, y en ese momento había, digamos, una Italia socialista y la otra parte de Italia que no era socialista, similar a lo que ocurrió después con Alemania, años después. Y se empezó a utilizar esta canción que ya estaba, digamos, en ese imaginario colectivo por parte de lo que llamamos hoy en día los partisanos, que eran como una especie de FARC de la Italia no socialista. Y allí ellos tomaron la letra y, bueno, comenzaron a utilizarla como un canto de esa revolución en contra del fascismo. Que incluso, Manuel, recientemente en el programa El Hormiguero empiezan Luis Fonsi, el animador de ese programa que creo que se llama Pablo Motos, y otro artista a cantar Bella Ciao. Estaba invitada Laura Pausini y Laura Pausini le dice no, yo no voy a cantar un himno político. Resulta que Laura Pausini a los días tiene una suerte de castigo por parte de la gente en Twitter diciendo que no, que cómo es posible que no cante esto, pero Laura Pausini dice no me metan en política, el fascismo todo el mundo lo condena, pero esto va más allá. Y Verónica o Osvaldo, no sé si tienen, esta canción ha sido versionada por diversos autores y uno de ellos es Manu Chao y tiene una versión en español. Vamos a ver, ahí está. Esta mañana me he levantado, oh Bella Ciao, Bella Ciao.
Pero aquí lo curioso es que la gente, como dice Lila, la usa para celebrar una hora loca, para sentirse como el profesor o como Berlín en La Casa de Papel sin siquiera quizás saber. Y lo decías al comienzo, las canciones en ocasiones no son de sus autores, sino que la gente se las apropia. Y una canción de la que ni siquiera se tiene fecha exacta de composición, ¿qué pasa con esos temas que se convierten en himnos? Nadie te puede decir no la cantes. Bueno, es que al final yo sigo muy de cerca y de hecho lo coloqué en lo que fue mi tesis del posgrado, las ideas de Roland Barthes cuando habla de la muerte del autor. Porque de algún modo la obra no es del autor sino del intérprete. La obra nace en cabeza del intérprete. Un concepto que aparte nos terminaría de resolver cualquier tipo de conflicto en torno a las obras creadas por inteligencia artificial. Porque hablaríamos más de titularidad de derechos que de quién fue el creador detrás de ello. Y por lo menos eso ocurre hasta con la Marsellesa. O sea, la Marsellesa no fue creada como el himno de Francia. Es otro himno de resistencia. Es otro himno de resistencia que fue adoptado. Y los himnos, para mí ese es el mejor ejemplo, son adoptados. Hay una idea de que un himno es algo que de algún modo sirve para enaltecer, de hecho viene de Grecia, de enaltecer a los dioses griegos, luego fue utilizado por la iglesia. Y el himno tiene cierta estructura compositiva. Pero, bueno, ahí tenemos el caso de Imagine con John Lennon, que fue adoptado por Amnistía Internacional, y donde uno dice, bueno, pero a ver, los himnos se supone que tienen unos coros, un estribillo en donde tenemos una multiplicidad de voces en armonía, haciendo juego, y eso no ocurre allí. Pero basta con agarrar la letra, la melodía y trasladarla a un contexto en donde de repente se pueden colocar a niños de distintos países, de distintas culturas cantando Imagine, y ya se convierte, digamos, en un ejercicio de resemantización que hace que, bueno, nadie dude que es un Tiene himno. que ver con un significado compartido que además resulta unificador, es decir, es una idea lo que está detrás también de ese tema. Y en ese sentido se hace comunidad y logra conectar a una persona con otra. Es el caso también de Bella Ciao, pero inicialmente con un trasfondo político, en el caso de la lucha contra el fascismo. Pero ¿qué pasa cuando después vienen producciones cinematográficas o de series como esta de La Casa de Papel, que ha tenido ya no sé cuántas temporadas, que ya me parece que las últimas 2 eran absolutamente innecesarias? Y terminan popularizándolo, y hay nuevas generaciones que escuchan Bella Ciao por primera vez a través de La Casa de Papel, sin todo este contexto histórico. ¿Pasa ahora a ser una canción pop más que un himno? Bueno, es que yo creo que los himnos no funcionan si no son pop. Porque de algún modo la estructura compositiva no es lo que va a hacer que la gente se apropie del tema. Es algo que está allí. Yo recuerdo en el colegio, yo estuve en el colegio Champañá y había un himno marista. Y, como el San Ignacio tiene también su himno. Y era, no era bueno. O sea, el himno marista no era bueno. Era una canción así que enaltecía al colegio y todo, pero había otra canción que era del fundador del colegio y tenía otra estructura. Y wow, o sea, esa canción suena aquí o en España o en cualquier sitio y todo el mundo se identifica. Igual pasa con Tambor Urbano o con Un Solo Pueblo. Arca acaba de mezclar tambores en el concierto de Beyoncé. Te iba a decir, la canción estadounidense que la gente no, mucha gente cree que es el himno, pero no es el himno. Ahorita la googleo, pero la ha cantado Ariana Grande y siempre la cantan en algunos juegos. Pero volviendo al tema, tú que eres especialista en derecho de autor, una canción que no tiene autor y que cualquiera puede entonarla, ¿qué pasa? No con el derecho, sino ¿le pagan a alguien? No, allí entra en juego lo que son las expresiones del folclore. Las expresiones del folclore no están protegidas por el derecho de autor. Entonces, claro, no generan derechos patrimoniales. Sí puede que haya ciertos derechos culturales asociados al espacio. Entonces pueden nacer derechos
fonográficos. Supongamos, una canción popular, en el momento en que tú la grabas, tú tienes derechos no sobre la canción o la autoría de la canción, sino sobre esa grabación en específico. Pero una expresión del folclore o que ya haya pasado al dominio público, porque puede que haya tenido algún autor, pero ya, digamos, pasó el tiempo de protección, puede ser utilizada por cualquier persona, lo cual, digamos, es un caso interesante porque allá no hay algún doliente que pueda hacer el reclamo, salvo que de pronto el Ministerio de Cultura de Italia pueda emitir algunas acciones, pero... O sea que Netflix y la producción de La Casa de Papel no tuvo que pagar permiso para poder utilizar esta canción. No, a nadie. ¡Qué ganga! Y eso aquí, bueno, imagínense que eso ocurra, y yo creo que es el secreto por qué no va a ocurrir, que se descubra que, bueno, varias canciones del maestro Simón Díaz en realidad eran del campo. Eran tonadas del campo. Mira, la canción que te decía era God Bless America. God Bless America. Que además tiene la particularidad, según veo, que fue escrita por un inmigrante que no era estadounidense, sino que se hace estadounidense, y también hay casos similares con otras canciones que también son consideradas una especie de segundo himno en nuestro país, que es el caso de Venezuela. Sí, que es Pablo Herrera Ibarza, y Juan Pablo Armenteros, que son los compositores de Venezuela, que aparte ni siquiera habían venido, eso es José a través Luis de cuentos. Armenteros José Luis Armenteros y Pablo Herrero Ibarza. Exactamente. Es que hace poco hice un trabajo de derechos de autor de licenciamiento con esa canción y por eso lo tengo ahí en el Pero el fíjate radar. que tienen la capacidad también de ser cosas que trascienden el hecho de incluso hacer cosas propias del país. Y con esta canción Down Under, el líder de la banda Men at Work era británico. Él se había mudado a Australia, pero no era australiano, y termina siendo él y su banda quien le pone letra a ese himno que habla tanto de Australia y de sus íconos y cosas emblemáticas, que termina siendo el segundo himno de Australia. Tal cual. Y igual podemos verlo con casos no relacionados con algún país, sino con algún movimiento en específico. O sea, es decir, por ejemplo, I Will Survive es un tema que puede ser tanto utilizado por todo lo que fue, digamos, el auge del feminismo, como por la comunidad LGBTQIW. Sí, entre ese y también la del YMCA es otro himno Claro. de liberación. Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y completar este seriado Canciones con Causa, melodías que levantan banderas, hablando hoy de Bella Ciao. Manuel Mirabal es vocalista de Aditus y exdirector nacional de Derecho de Autor. 10:37. Nos vamos con la música del Circuito de Éxitos.